gigante asiático India. Hablaremos de música, poesía, danza, cine, yoga, gastronomía, economía, de sus grandes hombres, sus gloriosas épicas, sus libros sagrados y muchos temas más. Acompáñennos, hablemos de India. El hinduismo. Primera parte. Texto tomado del libro El hinduismo, consideraciones históricas y conceptuales de Felipe Luarte Correa, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2012. Breves reflexiones sobre el hinduismo. Para comenzar, una breve pero útil aclaración. En la India, al hinduismo se le llama Sanatana Dharma, es decir, Dharma o ley, religión, eterna, Sanatana. Un concepto muy diferente al de la religión católica, ya que Dharma implica al mismo tiempo una ley, un modo de vida y un orden cósmico. El término actual hindú lo podemos encontrar por primera vez como un concepto geográfico persa para referirse a la población que vivía más allá del río Indo, Sindhu en sánscrito. Por su parte, al-Hind es el término que hallamos en textos árabes para referirse a la gente de la actual India. Mientras que el término hindú, en un sentido más actual, fue empleado recién hacia fines del siglo XVIII por los británicos para referirse a la gente del Indostán o Tierra del Indo, al noreste de la India. Así, hindú o indo terminó prácticamente equivaliendo a indio no musulmán, jainista, cristiano, budista o sikh, sirviendo, por tanto, para definir todo un conjunto de creencias y prácticas religiosas. Se añadió el sufijo ismo alrededor de 1830 para denominar la cultura y religión de los brahmanes o sacerdotes de casta alta y diferenciarlos así de otras religiones. Un tiempo después, el término fue aplicado por los propios indios en el contexto del establecimiento de una identidad nacional como contrapartida al colonialismo británico. Aunque el término hindú ya fue empleado en algunos pocos textos sánscritos como contraste al de musulmán en el siglo XVI, pero no de manera generalizada. Ahora bien, ¿qué es hinduismo? Una respuesta fácil e inmediata para esta pregunta sería señalar que para la gran mayoría del mundo contemporáneo occidental, el término hinduismo se utiliza para referirse a la religión mayoritaria en la India y Nepal, la cual es practicada además en otros países de Asia, así como también por numerosas comunidades de hindúes en Europa, América, África Oriental y Australia. Únicamente en la India es seguida por aproximadamente un poco más del 80% de los 1.400 millones de indios, es decir, una de las religiones con más adeptos en el mundo. En este mismo sentido, podría decirse
que el hinduismo es la religión que ha logrado atraer e interesar cada vez más a un número considerable de personas de Europa y América principalmente, quienes ven en esta tradición y en ciertas prácticas e ideas derivadas de él, como por ejemplo el yoga, el karma, la meditación y el vegetarianismo, todas ellas comunes actualmente en Occidente, vistas como una esperanza y solución para los males de la vida postmoderna. No obstante, no es el momento para caer en detalle sobre dichas materias. Valga decir que los orígenes de India y del hinduismo se remontan más allá de 5.000 años. Claro está que durante todo este tiempo han experimentado cambios, pero ha existido una estabilidad y una esencia que nos hace reconocer una continuidad en India y en el hinduismo a través del tiempo. Desde una definición sociológica, el hinduismo y los hindúes son quienes nacen dentro de un grupo social indio, una casta, que se comportan según las reglas relativas a la pureza y el matrimonio, y que realizan los rituales obligatorios normalmente enfocados hacia alguna de las muchas divinidades hindúes. Se puede agregar que estos rituales y reglas sociales proceden de la revelación hindú primaria, el Veda, y de la revelación secundaria, los textos inspirados en autoría humana. Otra respuesta a esta compleja pregunta sería la dada por el primer ministro de la India independiente, Jawaharlal Nehru, quien señaló hace varias décadas que el hinduismo es todo para todos los hombres, agregando además que es prácticamente imposible definirlo o, de hecho, decir si es una religión o no, ya que un hindú puede ser teísta, pandeísta, ateo, comunista y creer en lo que quiera, por lo que puede o no cumplir con ritos religiosos, asistir o no a los templos, adorar o ignorar a los dioses. Ninguna de estas cosas lo identifica como seguidor del hinduismo. El hinduismo no es una religión proselitista. Técnicamente nadie puede convertirse al hinduismo, ya que ser hinduista implica haber nacido dentro de una de las castas reconocidas. Solo el miembro de una casta es hinduista, sin importar si quiere serlo o no. O bien, podemos señalar que el término hinduismo es un recurso semántico para agrupar a un abanico de ortopraxis. En conclusión, hinduista sería aquel individuo que no negara serlo y punto. Por otro lado, y desde un punto de vista aún más radical, también tenemos a muchos occidentales e incluso indios que responden a esta misma pregunta negando de plano la categoría de religión al hinduismo, al no poseer un fundador histórico reconocible, ni una iglesia ni una jerarquía religiosa única y organizada, ni un dogma ni un libro, como lo son la Biblia, el Corán para el cristianismo y el Islam, respectivamente, ni una teología oficial, ni tampoco una forma de culto consensuada,
definiéndolo más bien como un estilo, filosofía o práctica de vida. Por último, y en este mismo sentido, encontramos a los que postulan que nunca ha existido una cosa semejante a un único hinduismo o una única comunidad hindú en toda la India, debiendo el significado del término hinduismo más bien al inglés orientalista que a cualquier lengua vernácula de la India, que construyó imaginativamente una religión denominada hinduismo. En este sentido, algunos han llegado a afirmar, como resultado de tal diversidad, el hinduismo no existe, mientras que otros señalan que a pesar de lo mismo hay una esencia que estructura o modela sus manifestaciones. La verdad probablemente se encuentre a medio camino entre estas dos afirmaciones aparentemente contrapuestas. Muchos hindúes, si se les pregunta, estarán seguros de su identidad como tales, hindúes, diferenciados de cristianos, musulmanes, budistas y otros. Pero variará mucho la categoría de hindú a la que estimen pertenecer. La diferencia entre los mismos hindúes pueden llegar a ser tan grande como las que enfrentan hindúes y budistas o cristianos. Continuando con lo anterior, es bueno señalar que existen ciertos tipos de prácticas, de textos y de creencias básicos en la identificación del ser hindú, la que abordaremos más adelante, y otros que están en los límites del hinduismo. Si bien el hinduismo no constituye una categoría en el sentido clásico de esencia definida por propiedades determinadas, existen, no obstante, formas prototípicas de prácticas y creencias hindúes. En otras palabras, el hinduismo no es una categoría en el sentido clásico, centrado exclusiva y únicamente en la pertenencia o no pertenencia, sino más bien en el sentido de lo expuesto en la teoría prototípica de George Lakoff, quien sostiene que las categorías no presentan fronteras rígidas, sino grados de pertenencia a la misma. Algunos miembros de una categoría son más prototípicos que otros. Dicho de otro modo, el hinduismo sería aquel proceso ágil y flexible, por mucho que se jacte de mantener un tradicionalismo a ultranza, que hilvana misteriosamente una infinidad de ritos, yogas, dioses, sectas, filosofías, textos o prácticas. El hinduismo sería un devenir cultural, social, político y espiritual que entrelaza un sinfín de tradiciones de parecido familiar. Un devenir que no es ningún proceso evolutivo lineal, sino un montón de escurridizos diálogos. Los cultos, sectas, mitos o yogas se distancian, se aproximan, se yuxtaponen y se oponen no solo en función de las filosofías o las ideas, sino también en relación a aspectos sociales, económicos y políticos, sin desnotar el aspecto personal e íntimo de los participantes. Si bien todas estas respuestas no están erradas totalmente, siendo por lo demás muy necesaria y por tanto es muy importante tenerlas en consideración, si podemos afirmar que son ambiguas y generales,
por lo que resultan un tanto inexactas y poco acertadas para nuestro objetivo de definir qué es el hinduismo. Más allá de reconocer la propia complejidad de llegar a una definición absoluta de hinduismo, dada la amplia gama de tradiciones y significados incorporados al término en cuestión, como también a su gran diversidad y variabilidad que ha evolucionado por miles de años en un amplio territorio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, con una diversidad extraordinaria de razas, lenguas y costumbres en el interior. No podemos afirmar por esto que sea un concepto vacío y totalmente carente de contenido. El hinduismo, o la religión hinduista si se prefiere, existe en una realidad y una realidad muy tangible por lo demás. Sin embargo, bueno es señalar que nuestra aproximación al hinduismo, en los términos que sea, estará irremediablemente condicionada a nuestra propia definición del concepto de religión que poseemos. Nuestra comprensión de hinduismo ha quedado mediada por conceptos occidentales de lo que son religión y la proyección del hinduismo como alteridad respecto al cristianismo occidental. La categoría religión ha sido desarrollada a partir del punto de vista cristiano, particularmente protestante, y se define partiendo del concepto de creencia y no ritual, como sería más útil para el hinduismo. Entonces, de buenas a primeras, podemos afirmar que no existe en las religiones occidentales teología o estructura conceptual religiosa, ni siquiera terminología que se adecue completamente a lo que llamamos hinduismo. Las definiciones de religión suscitan debates y desacuerdos, pero algunas ideas comunes son: la religión debe ubicarse dentro de la sociedad y de las culturas humanas, siendo un conjunto unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas que crea un vínculo social entre las personas, entregando a la vida individual y social de significado. Estas cosas sagradas podrían manifestarse, por una parte, como la adaptación de la existencia de un ser superior más allá de uno mismo, Brahman, que se cree morador de ciertos objetos, libros, por ejemplo, como los Vedas, personas, gurus, y lugares sagrados, tirtas, el cual nos protege del caos y de la muerte. Por otra parte, el sentido de lo sagrado también podría manifestarse en tanto que experiencia contemplativa radicada en el interior de uno mismo, lo que se podría denominar como experiencia mística, samadhi, la reunión o reabsorción del Atma, gran alma, en o con Brahma, todos elementos que se hallan presentes en el hinduismo. Así pues, desde un punto de vista académico y científico, la historia de las religiones o estudios religiosos, la religión se manifiesta solo en contextos culturales, históricos, determinados y no en un universalismo fijo y único que traspase épocas, lugares y culturas. De este modo, no hay nada inherente sagrado en el hinduismo,
ni en ninguna otra religión por lo demás, ya que esta sacralidad depende del contexto de la fluctuante frontera entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado en el hinduismo se media a través de formas innumerables y cambiantes que ponen de manifiesto una imaginación religiosa profundamente rica, que escandina en la meditación y la transformación. Entonces, para una mejor y mayor comprensión del hinduismo, hay que abandonar dentro de nuestras probabilidades, prejuicios y las definiciones cerradas y absolutas que se tengan sobre el término religión. En otras palabras, nuestras categorías, las cuales están determinadas por una mirada eurocéntrica, religioso-céntrico, y así abrimos a nuevas formas conceptuales y metodológicas de entender la religión en general y el hinduismo en particular. Y hasta acá nuestra edición de hoy, donde conversamos sobre el tema el hinduismo en su primera parte. Texto tomado del libro El hinduismo, consideraciones históricas y conceptuales de Felipe Luarte Correa, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2012. Solo nos resta invitarlos para una nueva edición de Hablemos de India y desearles a todos bendiciones. Pranam. Hablemos de India es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela.